¿Están viendo la pizarra ahorita? Muy bien, ¿no? Veamos en cámara. Uy, aparezco yo. Nada. ¿Cómo hacer? No se ve. Creo que está bien. Entendido. No entiendo. Ya. No tenemos otra cosa que hacer. No sé qué hacer. Ya, antes de... Les he mandado las notas porque tenía que ver, porque están diciendo de que no les he aplicado. Sí, el delegado Brian Bailado le he mandado notas, donde dice la pregunta que bueno, ya se delegado alternativa para mejorar, pero me di cuenta de que un punto les dije. Entonces, en pH, la primera lista les he puesto un punto más en temperatura. La segunda lista les he puesto un punto más en pH. Pero aún así nadie ha mejorado su nota final. No servirá de mucho. Claro, pero en caso, por ejemplo, ha subido un punto, pero yo estoy en las dos listas. Ok, me están engañando. Sí, no estaba segura todavía, pues lo revisé en mi examen. Ya, lo vamos a verificar. Mañana a las 11 de la noche van a meter las notas. Tienen que estar pueden estar visitando y cuánto se puede verificar los carteles. Sí, los echados. ¿Cómo los hechos así? Lo único que hay es... Ya, ahí nos habíamos quedado, creo, sí, ¿no? Supongo. Ya, lo primero que había que hacer entonces la purificación era conocer la enzima. Debes saber hacer peso molecular, sus productos eléctricos, sus productos, sustratos, activadores, inhibidores, ¿cierto? Propiedades físico-químicas, pH óptimo, todo eso. Esa información que está, existe, de hecho, puede buscar, en la última clase, si está indicada, sí, ahora es muy fácil, ¿no? Es que generalmente la bibliografía que está encima está en muchos idiomas. Había bibliografía en ruso, había bibliografía en muchas lenguas árabes. Eso yo le niego a los que no se pueden. Y me los traduciré a tomar. Ahora ustedes pueden traducirlo sin ningún problema con sus traductores. Entonces, existe esa información y es mejor saber todo lo procedente de la enzima. Se debe saber también sobre el medio de la enzima, ¿no? Si es intracelular, si es extracelular, si está unida a la membrana o alguna estructura subcelular,
Si hay impurezas especiales en la fuente del extracto que vamos a utilizar, y es importante hacer pues una amplia revisión bibliográfica acerca del enzima. No es asunto de comenzar creyendo que ustedes lo están partiendo de cero, que sería de ustedes. No, por el hecho que ha habido mucha gente que ya se ha metido en este asunto. Muy bien. Lo primero es, hay que seleccionar un método que permita la identificación y cuantificación del enzima. Vamos a trabajar esta fase con la reactividad ácida y hemos utilizado el plato para el microfosfato, que estamos considerando un poquito más de 40 tácticas, bastante amarillo, pero ya conseguimos uno nuevo. No sé por qué siempre me encuentro guardachos por ahí. No, guardachito. Muy bien. Muy bien. Entonces, el ensayo debe ser rápido, porque no vamos a estar demorando, imagínense, mucho tiempo para determinar cuánto de actividad enzimática hay. Hay que hacerlo rápido. Por eso hemos utilizado el paradigma del glifosfato, que es un fosfato artificial. Tenemos la reacción con hidróxido de sodio a la vez doble color y evaluamos cuánto. Esta semana ya hemos elaborado la curva de calibración para esta determinación, y lo que quería es comparar cómo les ha salido a todos los grupos. Al primer grupo, ¿cuál es su factor de calibración para la actividad enzimática? Porque al último grupo debe salir el curso, ¿no? 0.9 bueno, entonces eso es el resultado de su forma de trabajar, de proceder. Unos son muy exactos, otros son semi-exactos, otros son recontra inexactos, ¿no? Y otros son solo inexactos. Pero bueno, está por ahí el número, lo vamos a verificar. De todas maneras, eso es para medir la actividad. Y para ver, acá está, nuevamente lo repetimos, que lo dijimos en la práctica, para nitrofenilfosfato, por si acaso el frasquito tiene una calaverita, o sea que es tóxico, tengan mucho cuidado al manipular. Ya, quería preguntar, ¿es tóxico? Creo que hay agregado. No. Digas a... al lado estaba jugando eso. Aunque dice que sí. Si lo puso amarillo, bueno. Sí. Claro, no, es que... A ver, ¿por qué se puso amarillo? Porque pH cambia, nada más. Muy bien. Incluso si se lo toma, pero lo puedo, sí, me lo toma para la mano. Debe haber cierta toxicidad, pero mejor no sabemos. Claro, la es aplicada hasta el agua, pues, por si no sabe. No, mucho cuidado. ¿Ya? El paranitrofenol sería el producto, creo que se libera el fosfato, y el paranitrofenol se lo pone a pH alcalino y se vuelve amarillo. Ese es el método. Listo. En la tabla, algunos alumnos todavía no han quedado bien qué cosa la actividad específica. Acá está indicado en una lámina clara, dice que esta actividad de la enzima por miligramo de proteína presente en cada etapa y se calcula de la siguiente manera. Actividad enzimática por mililitro de la muestra que está en la tabla, al multiplicar nuestra absorbancia por el factor de calibración nos aparece eso, actividad enzimática por mililitro de muestra. Y luego, al multiplicar la cantidad de proteína por nuestro factor de calibración de proteína, que ya todos lo tienen, tenemos este segundo dato. Dividimos estos dos y obtenemos la actividad específica, que viene a ser las unidades de actividad enzimática por miligramo de proteína. Por miligramo de proteína. ¿De acuerdo? Muy bien, la purificación, de hecho, o la actividad específica tiene que ir aumentando, porque se entiende que mientras purificamos vamos eliminando proteínas contaminantes y vamos concentrando las nuestras. Si no sale así, si no mejora, ¿qué significa? Que estamos haciendo malas cosas. Estamos perdiendo nuestra enzima o no hemos utilizado un método adecuado como para eliminar proteínas, ¿no? Esa es la estrategia de purificación. Entonces,
Recuerden que un proceso de purificación tranquilamente puede ser un trabajo de investigación, puede ser publicado y incluso puede ser su motivo de tesis, ¿no? Ahora que la papaína está, la han visto un poquito, me quise involucrar con la papaína de Arequipa, estuvo simpática, ¿no? Aquí podemos ver si mejoramos ese procedimiento. Hay uno, un alumno de su primera promoción de propuso un método, no se va a puede funcionar, pero se puede mejorar. Esa mejora puede ser motivo de la tesis de grado. Bueno, ya ustedes la pueden ver. Muy bien, el rendimiento ya hemos dicho que es la actividad enzimática total en la etapa del extracto, que es el 100%, y la medida que vamos midiendo va a ir disminuyendo. Entonces vamos a ver qué porcentaje nos queda. ¿Ya? Una buena purificación a estas alturas de la tecnología, la biotecnología, pues tiene que ser por encima del 75% de rendimiento. Antes se aguantaba hasta 50%, 45%, pero ahora no, ahora pues ya hay que aplicar bien los métodos de purificación, ¿no? Con mucho criterio, ya tenemos más tecnología, así que ya no pueden fallar tanto, ¿no? También el rendimiento va a ir disminuyendo, pero debe disminuir en el menor grado posible. Para eso es necesario cuidar a la enzima, protegerla, hasta tomar las precauciones que dijimos en la primera clase. La pureza, se puede medir pureza respecto a la primera etapa o pureza respecto a la etapa anterior. Repito, pureza respecto a la primera etapa o pureza respecto a la etapa anterior. En cada etapa más o menos quintuplicamos la pureza, eso sería una buena verificación. Hay empresas que muestran sus trabajos, o sea, no solamente que muestran trabajos de investigación, donde consiguen una pureza de 8 veces más, por ejemplo, la etapa anterior. Eso significa porque tiene una alta eficiencia, ¿no? Todo está bien pensadito, bien trabajado, bien ejecutado, ¿no? Entonces, como son más o menos 6, 7 etapas de purificación, imagínense unas 5 veces de purificación de la primera a la segunda, 5 veces de la segunda a la tercera, 5 veces de la tercera a la cuarta, pues la purificación es pues gigante, ¿no? Se va haciendo exponencial. Y al final se verifica cuántas proteínas tenemos. Si queremos una purificación pues total, no nos queda más que hacer un electroforesis y ver. Pero si no queremos tanta pureza, no hay problema tampoco, porque la mayoría de enzimas no lo requieren, no es necesario. ¿Ya? La pureza entonces debe ir aumentando a medida que progresa la purificación. Listo. Selección de la fuente. Evidentemente que si yo quiero purificar un enzima, voy a buscar aquel organismo o microorganismo que la tenga para que no cantidad, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Donde sea más estable, obvio, ¿no? Entonces, hace unos días atrás, uno de ustedes me preguntó qué podríamos hacer si tenemos la oportunidad de purificar una enzima. Pues busquemos una enzima que sea muy resistente, ¿no? Eso es bueno para la industria porque para ellos es rentable, la pueden poner a altas temperaturas y trabaja sin problemas, no se desnaturaliza fácil, pero a la vez pues tenemos allí un procedimiento de purificación donde podemos aplicar metodologías muy especiales y conseguir la purificación, ¿no? ¿Correcto? Pero muchas veces la fuente ya está definida, se hace definida en la práctica. Purificar fosfatasa ácida de Kim, ¿no? Yo se los sé definir, ¿no? Si les digo a ustedes de dónde quisieran purificar fosfatasa ácida, seguro que todos buscarían la bibliografía y aquí no nos sería adecuado, ¿no? Lo estamos haciendo con fines de protección a la salud, no sé, no hay problemas de ahí a los microorganismos, pero sale bien, o sea, ahí es donde se aprende la metodología. Si les gusta, bueno, se especializan en enzimología, se hacen millonarios y me invitan pues un día a su casa. Para felicitarlos, por supuesto. Les llevo papaya arequipeña. Ya. Muy bien, entonces, si la fuente ya está definida, hay que ver qué problemas puede tener y para ello podemos utilizar inhibidores de proteasas, porque las proteasas se segregan una vez un organismo esté
muerto, fallecido, está calificado. Entonces, las propiedades van a ir a todas las proteínas, incluyendo nuestra enzima de interés, ¿no? Entonces, hay que utilizar lo que hace si es que el extracto es las contiene en gran cantidad, estabilizadores, ¿no? Y también es importante estimular la síntesis. ¿No? Acuérdense el cuento que les hice de la quitinasa de hongos, ¿no? Que yo no le puse pues el estimulante, tenía que ponerle quitina para que ya recién el organismo sintetice la enzima. Entonces había otra fuente de carbono, feliz tú comías, digamos que era glucosa. ¿Quién de ustedes va a preferir comer quitina si tiene glucosa? Ya listo, entonces salía más fácil. Entonces él no sintetiza, por eso no encontraba nada. ¿No ven? Son por querer hacer las cosas desde cero, ¿no? Ese es el problema. Por eso, para querer simpeantes, ¿no? También se puede aumentar el número de copias, también se puede manejar esto de suprimir el gen, aumentarlo. Vamos a verlo cuando aplicamos la parte de purificación de enzimas microbianas. O en el mejor de los casos, introducir copias del gen, varias copias del gen de la enzima que vamos a purificar, ¿no? En el genoma de la bacteria en la cual vamos a hacer el proceso. Buscamos siempre microorganismos de fácil cultivo, de corto tiempo de generación, y como tienen menos contaminantes que una célula eucariótica, pues es más fácil su purificación y por lo tanto su rendimiento. Entonces todo eso es lo que hay que evaluar. Si ustedes se plantean obtener tal enzima porque una empresa se las está pidiendo, pues tendrán que buscar la mejor fuente, escoger entre varios microorganismos cuál es el más adecuado, qué dice la bibliografía y probar, ¿no? Hasta conseguir, digamos, una alta eficiencia y con eso una alta rentabilidad. Muy bien, extracción de la enzima. Mi madre, Luisa, está no la letra. Lo que he dicho así está bien. Va a aprender ese modo. Ya. ¿Dónde está localizada la enzima? Eso es importante. ¿Qué sería mejor una enzima que el microorganismo la bota o que funciona de la bota va a botar poquita si no puedo lavar generalmente el vamos medio de cultivo sólido, lavo y ya tengo la enzima, multiplico de 3, 4 contaminantes, pero si sale dentro tengo que romper y a ver se rompe mucho contenido, muchas proteínas, entonces es la gran ventaja de la ventaja que ustedes todavía no han preparado. La mayoría de enzimas que los organismos producen la botan por fuera, ¿no? Son microorganismos, entonces ellos quieren comer tal cosa, agarran la taza, botan, y quieren que absorban. Porque ellos son una célula, no tienen un sistema de distribución para absorber el alimento. Entonces ellos tienen que hacer su trabajo solita, la célula solita, bota, quiere, absorbe, ¿no? Entonces, si me va a botar encima, veanme, qué felicidad, ya la tengo ahí listita para... Esto sucede con todas las bacterias. Depende de qué enzima. Evidentemente hay pues enzimas que generalmente lo que más se hacen son fibrolasas, cuestión, proteasas, lipasas, aminasas, celulasas, quitinasas, mientras que si usamos una enzima interna, por ejemplo, de la glicólisis o enzima que no ¿no? Ese es el asunto. Pero esas son enzimas más evidentemente requieren una alta grado de purificación si se para repetir el libro que se le va. Entonces, la purificación hay menos contaminantes. Segundo, por ser una proteína que se va a enfrentar a un medio distinto a su síntesis, con toda seguridad que esta proteína tiene una alta resistencia al medio. Ha evolucionado para tener una alta resistencia. ¿No? Puedes decir sulfuro, pequeñita, en fin, ¿no? Yo todavía la puedo proteger más colocando el sustrato. Cuando está en el sustrato se protege más. Se hace la purificación con el sustrato ya a alta concentración. Entonces, en todo eso determina la estabilidad de la proteína, no del residuo. Ahora, si es endocelular, ya el proceso de extracción es mucho más complicado, porque está soluble en el citosol, entonces
Si está soluble es fácil, pero si está unida a un organoide ya la situación se complica más porque es hidrofóbica. Entonces hay que usar detergentes que pueden dañar a la propia enzima. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ya confiamos. Ya está. Muy bien. Si purificamos una enzima de una célula eucariotica que está localizada dentro de un organoide, la nena, la ruptura de las membranas intracelulares requiere un tratamiento más vigoroso. Ya tengo que invertir más en un procedimiento mucho más fuerte, ¿no? En este caso es mejor separar los organoides, ya que tienen diferente tamaño, en una ultracentrifugación diferencial. ¿Se acuerdan de la bioquímica? Entonces, yo sé exactamente en qué momento el organoide de interés forma parte del precipitado de esta ultracentrifugación, otro el sobrenadante, y ahí hago la ruptura y extraigo mi enzima, ¿no? Si dudan si el organoide tiene o no la enzima, pues ustedes saben que hay enzimas marcadoras para organoides, no las hemos estudiado, ya son especiales, simplemente medimos la actividad de la enzima y estamos convencidos de que ese organoide es el que estamos buscando, ¿no? Esta es la ultracentrifugación diferencial, creo que ahí está el dibujito, por fin. Acá tenemos partículas de diferente tamaño, a una velocidad no muy grande, pues precipitan las más grandotas, ya aumenta un poco la velocidad, ya precipitan las siguientes, más velocidad las siguientes, más velocidad las siguientes. Entonces, de acuerdo al tamaño del organoide, yo puedo hacer mi ultracentrifugación ya con una velocidad específica, ¿no? Por ejemplo, acá dice a 700 G por 10 minutos, es una precentrifugación, ahí tenemos el homogenizado, todo está mezclado. Luego hago luego hago 700 G por 10 minutos y va a sedimentar núcleos, citoesqueleto o restos de células. Luego hago una ultracentrifugación a 15.000 G y lo que va a precipitar son lisosomas, mitocondrias y peroxisomas por el tamaño. Si no es eso mi interés, vuelvo a hacer ultracentrifugación a 20.000 G, donde van a precipitar microsomas, ¿no? Y si quiero obtener por ribosomas, tengo que hacer a 150.000 G. Y ahí están los ribosomas, si es que de esa estructura es la enzima que voy a purificar. ¿Ven? Entonces, dependiendo dónde está la enzima en la ultracentrifugación, para no tener contaminantes. ¿Okay? ¿De acuerdo? Aquí, voto el sobrenadante si este es de mi interés. Igual aquí, si este es de mi interés, voto el sobrenadante que queda con el precipitado. ¿No? Entonces aquí entra la decisión por el precipitado o el sobrenadante. Siempre va a ser eso. Muy bien. Si la enzima está unida a una membrana, pues hay que utilizar detergentes que pueden causar la desnaturalización del enzima. Entonces, eso ya es más difícil, más complicado, ¿no? Pero miren cómo podemos vencer este problema. Acuérdense de la enzima lactasa. La biotecnología no sacaba una lactasa todavía al mercado para usarla como un aditivo alimenticio para los pacientes intolerantes a la lactosa, porque era pues insoluble. Animales, todos los animales eran insolubles. Pero a alguien se le ocurrió estudiar lactasa en microorganismos y obviamente si el microorganismo tiene que ser soluble. Ya está, ya tiene una pastillita que nos usaba ese día en la práctica. No, ahora de esto. Sí, ¿también era eso de hongo? De hongo, sí. Era de Aspergillus oryzanus, ¿no? Ya han visto ustedes que no había, no me recuerdo todas las farmacias de Arequipa y su compañera ¿no? Se encontró en una farmacia y cuando fuimos dijeron, no bajarse, ¿no? De frente, no, yo saco. parece que sobre el todo que se gana sobre el precio, ¿no? Así no se da. Se lo ofrece a 35 soles llevado a la casa en tiempo de pandemia y nos las han vendido 50. Y no se podía decir nada porque no había ese precio, simplemente así está como dices, la llevas o si quieres, ¿no? Y la cosa por los millones. Ese es entonces, ya acá tenemos, creo que esto ya hemos hecho.
Ya, vean ustedes que hay proteínas porque son constitutivas, están integradas, transmembranas, entonces son bien complicadas de retirar. Otras que solo tienen una porción pequeñita de unión, más fáciles, y si está por fuera, mucho más fácil, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser considerado cuando se hace la purificación. Por eso hay que conocer de la enzima, ¿no? ¿Qué tiene de diferente mi enzima purificar respecto a las proteínas contaminantes? Ese es otro punto que vale la pena también conocer, que ya tengo un punto de partida. ¿Qué tiene de especial? Bueno, la misma básica que todas, excelente, ya sé que es una cosa más, no tiene exclusión molecular. Que la mía tiene carga positiva, ya está, puedo hacer un intercambio iónico. No, que la mía tiene, digamos, un carácter hidrofóbico mayor que las demás, ya está, puedo utilizar solventes orgánicos. Entonces, con eso, tomo la decisión de qué método de purificación usar, y esa estrategia justamente es esto, lo interesante del asunto. Profesor, ¿ese es en base a la enzima o en base al microorganismo? A la enzima. Ya el microorganismo te va a decir, mira, tengo todo esto. Ahí que dice, tengo todos estos contaminantes. Entonces, ¿cómo vas a lidiar contra ellos? ¿No? Si es una célula vegetal, ya lo que tienes, si es una célula animal, ya que tienes, si es un hongo, si es una bacteria, si es una temperatura, ya sé que tiene. Entonces, ya puedo empezar a establecer. Pero más fácil, primero, fotografía. A descubrir la pólvora si ya está descubierta, ¿no? Y si no hay información, ahí sí, pues empiezo, ¿no? Empiezo de cero. Ya entre el trabajo del ingeniero biotecnólogo, mucha eficacia. Les comentaba que había un programita, no sé si lo tengo por ahí, de hecho que lo tengo, donde los evalúan a ustedes en un proceso de purificación, ¿no? Les ponen varias etapas, la proteína que va a purificar tiene estas características. El extracto del que va a purificar está con tales proteínas, ¿cuáles características? Entonces uno dice ya, ¿cuál es la estrategia? Tiene 5 estrategias para usar 5 procedimientos SCOP. Pues un SCOP que todo hace todo y a medida que pone, se ejecute el programa y sale. Muestra cuánto cuánto personas. Y así al final, todas las que yo siempre se lo dije a la otra. No estaba muy bien, o sea, el programa no estaba a nivel, digamos, de una aplicación sofisticada, sino muy general, ¿no? Porque, y daba información sobre qué es lo que hice mal. No, pues porque la enzima no es estable. ¿Y cómo sé yo que la enzima es estable? Le preguntaba yo, ¿cómo sé que no es, que no es estable? Porque a mí que es estable, en ningún sitio me ha dicho que no es estable. Entonces me dicen, no, porque la enzima es esta. Que averiguar si es estable o no es estable. Ya, no, pero cosas así, ¿no? Pero al final, hay pues muchas metodologías y hay que escoger la que sea más rentable, ¿no? Entonces, esa estructuración del plan de purificación es indispensable. El mismo que combina adecuadamente diferentes técnicas y en orden adecuado en base a las propiedades específicas de la enzima y de las moléculas contaminantes, ¿no? Existen muchas técnicas de separación, pero hemos dicho ya en la práctica que las agrupamos en 2 grandes subgrupos. Las técnicas de baja resolución, que son las que se realizan al comienzo, que tienen una alta capacidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque podemos procesar gran cantidad de material, litros, que estamos en un escalado mucho más. Y allí se basan todas en precipitación. Precipitación salina, precipitación isoeléctrica, precipitación por calor, precipitación por solventes orgánicos. Y en estas primeras etapas que realmente retiramos contaminantes más, digamos, generales, ¿no? Puedo retirar iones, puedo retirar ácidos nucleicos, puedo retirar carbohidratos, puedo retirar lípidos con mucha facilidad, ¿ya? Pero cuando ya solo tengo proteína en mis extractos, ya la situación se me complica. Ahora, ¿cómo voy a separar una proteína de otra proteína si son tan parecidas? Entonces, ahí tengo que utilizar técnicas de alta resolución que se aplican al final y ellas son justamente las cromatografías. Ustedes mismos les han dicho que recordemos que todas las cromatografías que se conocen hasta el momento han ganado premios Nobel.
ha ganado el Nobel, ¿por qué? Porque es la estrategia del investigador que ha visto una forma de separar dos proteínas, por decir que son proteínas muy parecidas entre sí. Si algo que no es tan parecido, lo que no separar es fácil. Pero si son muy parecidas, ya tendrías que estar muy sofisticadas. Estas son justamente las cromatografías. Muy bien. ¿Eso qué se vendrían son las enzimas? No, las enzimas son enzimas isómeros de una misma enzima. No, yo voy a purificar una enzima, pero la voy a purificar de otras proteínas contaminantes. Entonces, ahí yo claro, tengo, o sea, el purificador sabe que tiene que purificar esa base. ¿Cómo la activa esta? ¿Cómo la activa esta? Esta, porque Pero eso vendría a ser que tengo propiedades similares y no me sirven. Entonces, ¿A qué te refieres? Bueno, ¿cuál similar una proteína? Quiero separar de limaduras de hierro de la arena. ¿Qué hago? Si quiero separar arena del agua de mar. Se alimenta. Ya, pero si quiero separar una proteína de otra, supone que una sea de peso molecular 20.000, la otra sea de 100.000. Relativamente fácil, puedo utilizar una solución molecular. Pero si voy a separar dos proteínas, me queda 45.000, la otra 40.000. Ya se dijo. Pues, ¿qué hago? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, este sí es otra cromatografía. Ese es el asunto. Tenemos que ir aplicando diferentes métodos para separar. Ya, eso lo han visto, no sé qué curso me han contado todos, que han sacado 20, que dieron más o menos. No, señor. Claro, ahí es el puesto. Bueno, entonces, ¿saben qué es cromatografía? Están dos solventes, uno cromatografía de absorción, ¿no? Entonces, isotermas de diferente capacidad de absorción, otras más que otras. Todo eso me enseñó acá en ingeniero Cacri, está justo en el campo. Ese fue el profesor del instituto. Ingeniero, no sé de qué. Él estudiaba psicología, es ingeniero químico. A él creo que lo ha desplazado después. Cuando los hermanos sabían el caso de la Es un modelo que les he hecho. ¿Y qué nos sigue enseñando? Las años de las pequeñas son muy Está grabado. Está grabado. Uy, acá hay. ¿A qué se refería con baja de capacidad de procesamiento? Ya, la baja capacidad de procesamiento es que no puedo procesar mucho material, solo poquitito. Vamos a tener una columna. En el laboratorio, las columnas son más o menos así. ¿Cuánto sería? Unos 75 centímetros, un diámetro de 5. Así son las columnas, pero en el escalado hay un video ahí para ver cómo son las columnas, ¿no? Gigantes. Vean, métanse a la empresa Novo, que es la máxima publicadora de enzimas del mundo, van a ver cómo es esa tremenda empresa y tiene sucursales en todas las hasta en Brasil. Muy bien. Todas estas cromatografías que nos vamos a revisar de todas maneras para recordarles, vamos a recordarles que la HPLC
utiliza todos estos métodos cromatográficos, pero a alta presión, ¿no? ¿Qué significa alta presión? Es una bomba de succión para que el procedimiento sea más rápido. Porque si uno lo deja que sea la gravedad la que se pare, pues demora mucho. Entonces, si usa la presión, una bomba de succión, entonces, más rápido ocurre eso. Y todo eso en enzimas es muy favorable. Pero mientras menos tiempo purifique, más cantidad de enzima van a encontrar, ¿no? Porque es muy estable. Muy bien. Estas técnicas de alta resolución generalmente se utilizan en las últimas etapas del proceso de purificación. También la electroforesis, ¿no? Vamos a ir chequeando la hora porque siempre me pasa. Tenemos 2 horas. Hasta las 4 es. La de alta resolución era para mayor concentración. La alta resolución era alto, gran material. No, ya, entonces, el estrato es el etapa clave, ¿no? Aquí es donde el enzimólogo aplica su habilidad, tiene que saber exactamente cómo diferenciar una fuente microbiana de origen bacteriano, una fuente microbiana de origen público, una fuente microbiana de origen de levaduras, o de repente origen animal, vegetal, porque cada uno tiene características muy distintas, ¿no? Unos, por ejemplo, en los microorganismos hay el problema de que se reproducen rápidamente, bueno, realmente hay que pelear con el ADN, está o puede ser proteína de salmón para atrapar precisamente. O saliva, leche. ¿Qué es la proteína de salmón? Ahorita lo así. O hay varios procedimientos porque muchos animales tienen que dejar las negativas. Ya tiene que pedir con vitaminas. Resulta más rentable hacer los microorganismos que existen en vegetales o animales. Ya el proceso se inicia como un cultivo de las mismas que puede ser sólido o líquido. ¿De qué dependerá? Si es un exoenzima, el sólido está muy bien, es más barato, porque ahora se usan como medios de cultivos sólidos, desechos agroindustriales, ¿no? Salvado de arroz, cáscara de cebolla, bagazo de caña de azúcar, ¿qué les parece? Puedo utilizar hojas de compra, hojas de compra, pero la verdad un uso más adecuado. En fin, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, este medio de cultivo, por ser un desecho agroindustrial, es para contrabar, doy una humedad adecuada, no puedo poner encima, ni sembrar allí, ni microorganismos, ni crece sin ningún problema, ¿no? Muy bien. No le vamos a poner un medio de cultivo como ustedes han visto en el laboratorio de microbiología, ¿no? Serían los carísimos. Tienes el arte vamos a esperar sobre la vida. Dije curiosidad. Entonces, la foto de
Ahora esto otra vez Jaime, ¿no? Sí, Ahora van a intentar a Jaime. sí. Vamos a ver dos Jaimes, a ver, dos Inge Jaimes. No, porque yo no hay quien sea. Porque usted, Horas el ¿y usted qué manda? No, pero yo no uno porque yo no tengo la profesión ahí para eso hay que ser médico, no. ¿Y usted qué ¿A usted? Sí, usted. Ya basta. Sí, golpe de estado de una. No, es que todos los viejitos que tengan estaba en proceso de maduración. Tiene que escuchar a la hoy ya es una clase que el microorganismo el microorganismo crece en la superficie. Entonces, es un poquito complicado de controlar. ¿Ya? O sea, no tenemos, digamos, el medio muy dominado, muy manejado. Entonces, no sé cuál es su habilidad, porque es en la superficie. Ya esa pregunta va a preguntar, entonces, ahora se ya lo repito, ya. Entonces, el microorganismo es lavado después de la superficie o la enzima es lavada de la superficie y por eso resulta fácil su purificación, ¿no? Pero también qué sustrato, qué medio destructivo van a usar. Si van a usar un medio destructivo muy contaminado, tiene que ser uno especial, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Mientras que el medio destructivo sumergido o líquido, el microorganismo está dentro del medio destructivo y lo único que se hace es quiero recuperar los pacientes con la velocidad correcta y en el precipitado lo recupera, ¿no? Pero lo saco y ahí empiezo un tratamiento de rómbola celular si la tiene, rómbola celular y hago el proceso de extracción, ¿no? Entonces, como ven, son varias cosas, no es cuestión de decir, sale listo, él sale todo, no, hay que escoger dónde exactamente debe estar nuestra enzima, ¿no? Muy bien. Dice, si es una exenzima, el extracto lo constituye el sobrenadar. Si es una endoenzima, está dentro del medio de cultivo, hay que convertirlas, ¿no? Se da cuenta, es un pasito adicional. Muy bien, acá tenemos esta pregunta. Por el tamaño de los organoides o de las células, uno ya sabe. No, eso ya está establecido, ya es la experiencia, ahí hay información. Perfecto. Por ejemplo, de acuerdo, si vas a sacar algún microorganismo que no tienes cultivado en un medio líquido, que no tienes que necesitar el microorganismo, pegas, botas sobre nada, y empieza el proceso de comunicación. ¿No? Entonces ahí rompe, aparece una roca. Pero si el microorganismo lo bota la enzima fuera, entonces ya no tienes que perder, ya si no te lavas en el medio. Miren, acá tienen, bueno, es un medio tipo de laboratorio caro, ahí crecen los microorganismos, ya saben ustedes sembrar, ustedes digo, ustedes son expertos, así que... Es una generación virtual. Generación con nosotros, generación con receptor de interacción. Mientras un mecanismo tiene como esa y adentro crece el microorganismo. Líquido, ¿no? Claro. Acá tenemos algunos sustratos agroindustriales que pueden ser utilizados para preparar las famosas charolas de cultivo. Entonces, miren, esto es bagazo de caña de azúcar. Servía para eso. Cuando ustedes, ¿han ido ustedes a la azucarera de Chucarati? No, sí, la panadería.
Sí, esa es una azucarera que viene al equipo, pero es muy antigua, es de la época de 40, creo. ¿Alguien conoce esa? No. ¿Qué onda de Por Florida nomás. paseo? Alguno camina por ahí, pues, los amigos, bueno, no contar el peso. La industria se vería bien. La vieja es. Están haciendo una gran marcha. Sí, que no está. Y la verdad, claro que esa hermano, pero eso ya ¿saben ustedes? La azúcar. Esta fiesta con un premio a nivel internacional, no sé qué estaba la cosa. Y mucho tóxico. No tiene. Era una de las más populares. Y me acuerdo que cuando fue como Con COVID. no, lo que tú no sabes es que yo te contagié. En el famoso Chucaraqui, usaban la caña. Ahí se compró el cañazo. Sí, no, pero muy triste. Y lo interesante es querer contar que nos comisionaron a un grupo de profesores para tratar de darle un uso o mejorar las instalaciones de este Chucarate. Entonces yo dije, pues yo me encargo de la calle, déjenme a mí, miren, para qué la voy a usar. Yo voy a hacer de míos deportivos, pero no se lleva a firmar el convenio, todo el final. Pero lo más triste fue que ese entonces se ganaron un premio, no sé dónde tenían que ir a recibir su premio, pero decían que no tenían ni plata para llegar a recibir el premio. ¿Sí? Por eso, que le manden mi foto del premio al secretario de Chucarán. El problema es que estaba pero es una planta, creo que lo que yo de los años, será que 40, 50. No, ahí había que caminar con cuidado porque los equipos andan botando petróleo. ¿Y que usted fue? ¿Usted fue? Sí, estuve adentro de ese tramo trasero. Tenía que evaluar qué posibilidades había de hacer un para sacar adelante esa. Yo solo le dije, denme el bagazo. ¿Cómo hacen los sustratos? Se puede, dependiendo del microorganismo, se puede moler, ¿no? Eso también es decir, eficiencia, crecimiento, vamos a hacer químicos, utilizando como sustrato caña de azúcar, se bagazo caña de azúcar, con diferentes tamaños de partículas, ¿no? Y ver dónde crece más. Ven, y eso tranquilamente es una tesis. No hay clases. Sí, confirmo y miren, acá tenemos también residuo de té, ¿no? Té usado, que dice acá, salvado de trigo, hasta acerrín de madera de la pulpa de manzana, depende de qué van a hacer crecer, ¿no? Hay muchos microorganismos que tienen pues condiciones de crecimiento muy simples. ¿Qué encima que es aceite de coco, torta de aceite de coco, y así vamos a encontrar esto, creo que es residuos de cuando hacen salsa de zanahoria, Sí, hay varias industrias. y eso, imagínense, utilizar todo eso como fuente de carbono, fuente de hidrógeno, ya lo sé que las enzimas de la se obtienen a partir
es para un químicos. ¿Qué pasa? Para Claro, o sea, todo eso. Se entiende que esa sería la fuente del microorganismo, entonces se siembra en un medio ya adecuado. Bien, entonces ya tenemos. ¿Qué precauciones se deben considerar si usamos tejido animal como fuente principal? Habrá personas que utilizan todavía tejido animal, sí, hay todavía muchas enzimas que no pueden producirse totalmente en microorganismos simples, en eucariotas, ¿no? Porque ya saben que se requiere de ellos. Entonces, ¿cuáles son? Algunas se usan de fuente animal, resulta ser más rentable, ¿no? Por ejemplo, músculo, por ejemplo, hígado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar la autólisis? No hay que guardarlo en frío. ¿Qué cosa es la autólisis? Autólisis. Autólisis. No, es una autólisis. Autólisis. Solitos Sus sopas de nuestras células empiezan a botar todo su contenido, tienen proteasas, lipasas, amilasas, fosfatasas, nucleasas, rompen todo. Entonces, para evitar eso, hay que congelar. ¿Pero qué es congelar? ¿Cuánto? ¿A qué temperatura? 0 grados, tiene que ser menos 80 grados. Un refrigerador especial, así como se requiere para transportar la vacuna de la Pfizer, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya. Uy, ahora nos está acabando el tiempo. ¿Será porque estamos? Ya. Muy bien. ¿Cuál es el asunto? El problema es que si la célula muscular tiene un gran contenido de glucógeno, el glucógeno se va a seguir degradando, las enzimas siguen vivas y se va a producir gran cantidad de ATP. El exceso de este ATP provoca la destrucción de la miofibrina, entonces el tejido empieza a romperse y eso pues, dificulta después el proceso de purificación. Entonces hay que evitar esa destrucción, ¿no? Por eso es que es importante iniciar el proceso después de que el organismo pasa el rigor mortis. ¿Qué cosa es rigor mortis? Se va a hacer dicho ahorita, la doctora. Esa hasta que se agote, ya pierde esa energética y ya está carne. Si es carne madura, ¿no? Ahí es donde se debe hacer, si quieren, la purificación, o si quieren, tengo alguna carne de pieza, como se puede. Algo mío no es carne de pieza, no. el 10 Como si una vez estaba viendo y de pronto una vaca se cae. Obviamente, la gente empezó a correr con y llevándose la pero acá hay peores cosas que ustedes son las mismas. Ya han comido suri, ponen ahí el suri vivo, así es.
Ese no es el sabor de la sopa. La sopa. Ahí a las dos capillas. Como una vez que decidí a la playa y estaba a punto de encallar, estaba en la playa y estaba a punto de encallar. Me dice mi amiga está conmigo, corre, corre, no vas a encallar, pero no te puedes estar matando, cangrejos, así. Así muere la gente, los organismos. Oye, ustedes no entienden, no. ¿Cuál es la temperatura a la que debemos congelar primero 80 grados? Eso también vamos a preguntar entonces más tarde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la descongelación, una vez que hemos congelado el material para poderlo procesar, tiene que ser rápida y no debe pasar de los 40 o 50 grados. Se prefiere colocar en un recipiente con agua tibia. ¿Listo? Y la muestra no debe exceder de los 10 grados. No, por eso el procedimiento de purificación se hace más o menos a 4 o 5 grados en un cuarto especial. Listo. ¿Cómo rompemos la célula? Todas las células no tienen la misma pesa, sus temperaturas, sus plantas, ¿no? Hay muchos métodos para desintegrar las células. Otras tienen paredes celulares, son resistentes, ¿no? Los tejidos animales, por ejemplo, varían desde aquellos que se rompen fácilmente, como los glóbulos rojos. Si van a tener una enzima de ahí, es fácil de romper, hasta materiales sumamente duros como el tejido muscular liso. Hay que echar cuchilla, meter cuchilla para poder romper las células, ¿no? Porque tienen mucho colágeno, muchas fibras colágenas. Las células vegetales son muy difíciles de romper debido a que tienen una estructura celulosa. Celulosa en su parte exterior son muy duras. Y por esta razón, pues que hay una gran variedad de procedimientos para romper las células, dependiendo de si son muy duras, intermedias o blandas, ¿no? Requieren de diferentes métodos. Aquí vamos a poner algunos. Métodos suaves, la lisis celular, ¿no? Simplemente ponemos en una solución hipotónica y la célula revive, ¿no? Pero tampoco puede ser muy hipotónica porque explota, se hace pilas todo. Ahí se lo puede. También se puede utilizar en este caso digestión enzimática, ¿no? Con esa isocima. La isocima rompe la pared celular. Hemos estudiado, si ya se imaginan cómo se aplica, ¿no? O puede ser un homogenizador potente, el que tenemos aquí, porque más que les potente era muy feo, sangre en una semana. Era como una cuchillita con toda que tenía un recipiente rígido, ¿no? Entonces, lo estaba haciendo manualmente porque además no respetado ninguna de esas en el corte. Bueno, también es suave el tolueno y la autólisis, o autólisis. Entonces, moderados son, por ejemplo, el homogenizador manual de vidrio. ¿Han visto? ¿Ustedes han homogenizado ositos de plata? No, Que pasa mucho entre los tiempos. ositos de qué. Ese homogenizador de vidrio ya que tienen casi ya es moderado. También una licuadora podría ser moderada o trituración con abrasivos, ¿no? Arena o aluminio, ¿no? Acá hay el chiste que me contaron los amigos de investigación. Que dicen que el fenómeno de sensaciones son las crisis duras, es echar agua y arena. Y arena. Me dijeron que los también se pasan por ese mismo. ¿Saben por qué? Porque no se puede muchísimo.
La prensa francesa, Y bueno, hay que ser la ultrasonicación, el bonito de bolas y el homogenizador que es el que tiene toda empresa de purificación. Esto es, ahí está, este es el homogenizador de vidrio moderado. Este es, ¿qué es este? Bueno, este es el bote de qué, ¿no? Es lo que yo me conté. ¿Ya? Este es el plato así, por presión. Tenemos una versión más grande y este es el ultrasonificador. Bien, para que se con sonido, ultrasonido. Muy bien. Y eso va a venir el motivo del pasito de mañana. ¿Cuándo es el pasito? Se va a acumular mucho. Entonces vamos a ver de qué se trata para que no nos... Así, a ver. Vamos a obtener una enzima de un tipo de células que pueden estar unidos a otro tipo de células de un mismo tejido. Entonces es mejor separar los tipos de células y esto hemos hecho, por ejemplo, varias veces. ¿Han visto ustedes los bolsitos de África? Pero yo no te bajo. ¿cómo separar? Pero también lo primero que había que hacer era disgregar. Nosotros usamos ahí unas proteínas, unas enzimas como coronasa, tripsina, elastasa, colagenasa, que separaban todo. Luego recién hacíamos la separación con estadio, ¿no? A eso se refiere, que si tenemos varias poblaciones de células dentro de un tejido que vamos a utilizar, es mejor separar las células de nuestro interés para que no se contaminen con las otras células, ¿correcto? Quizás una vez que otra más que separamos si esas otras células contaminan el extracto, no nos daría mucho, ¿no? Eso se puede hacer por métodos mecánicos o enzimáticos o la combinación de ambos. Ya está. Los enzimáticos son las secciones para separar las células. En cualquiera de ellos, esto va a incluir LTA. Alternativa de la pregunta 5. ¿Para qué se utiliza el LTA? El LTA se atraca iones, ¿ya? Pero hay muchos iones calcio que están involucrados en la acción celular. Calcio involucrados en la acción celular. Si yo atraco calcio, entonces ya no hay acción se disgregue. Entonces facilita el proceso de acción celular. También, alternativamente, la albúmina de suelo de conjunto para qué la usamos, cuando además de proteínas en identificación para qué la estamos usando. Acompleja ácidos grasos, ¿sí? Como transporta ácidos grasos y los ácidos grasos muchas veces pueden ser contaminantes muy inadecuados para nuestro estado. Entonces, le echa albúmina y se los atrapa, la albúmina es una buena estudia, ¿no? La enzima vamos a usar, bueno, ya sé que con la genasa de construir un el signo de las tasas potasa, ¿no? Ahora, cuando la enzima esté en activo realmente, mejor hacer centrifugación, ultracentrifugación artificial. Consideraciones importantes. Pregunta 4, el pasito del siguiente jueves. En muchos tejidos, los lisosomas son almacenes de gran cantidad de enzimas y van a destruir al propio tejido. Por supuesto, para la enzima que queremos modificar. Entonces, hay que evitar que ese lisosoma se rompa. Hay que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Con sacarosa. Con sacarosa entre 0.15 y 0.3 moles.
¿Para qué le estás echando azúcar a la cultura? El extracto se necesitaba que lo va a tomar. No, era para de acción, estas de que los isosomas se roban son una acción estabilizada de la ventana isosómica, ¿no? O también se puede agregar inhibidores de proteasa, que existen completos que hacen que el costo de la purificación sea un poquito más grande. Muy bien, si hacemos la purificación en baja fuerza iónica, muchas proteínas se inestabilizan, por lo que se utilizan buffers a concentraciones medias, 0.01 molar de y pH fisiológico. A veces es conveniente oxidar los grupos sustituidos de las cisteínas de la enzima, ¿no? Para evitar que un medio oxidante cause la formación de puentes de sulfuro y puentes de hidrógeno, y con ello se agregue y se desnaturalice la enzima. Esto se puede evitar con el beta-mercaptoetanol o el ditiotroitol. Ya lo saben de lo que molecular. Por supuesto que sí, pero O sea, no hemos usado, pero se sabe. virtual. Ya, igual. Entonces, de esa manera evitamos que se formen los puentes de sulfuro, porque si tengo varios puentes de sulfuro de una estructura, puede venir otro por ahí por mal, entonces se malogra, se evite esos agregados, entonces, utilizando mercaptoetanol o ditiotroitol. Muy bien. Pero el LDA no solamente sirve para ¿para qué el LDA? Pregunta a las 7. Porque la anatomía de esa canción. Para la desagregación, programa esto de desagregación. Pero acá el LDA, también para proteger de iones, transformaciones, ¿no? La adición del LDA ayuda a evitar la inhibición de enzimas por iones metálicos. Eso. Y también evita la oxidación de las enzimas. Esto es favorecido por los propios iones. Muy bien. Algunas veces se puede incrementar la estabilidad de la enzima agregando el sustrato o un inhibidor competitivo. Cuando la enzima se une a él, se forma un paquetito que nadie lo molesta, nadie lo toca y se protege. Es otra alternativa, ¿no? Es que, si ustedes se dan cuenta, cada cosita que se dice acá es un motivo de un trabajo de investigación, ¿no? Que se ha probado varias veces y se llega a esa conclusión final. Entonces, ustedes ya se los están dando todo mascarito para que ustedes hagan una buena investigación. Si se quieren hacer. Si quieren hacer un poco de billete, que no, vamos a cobrar que sea una largosa de comentario. Largosa. Ahí se abre la duda. Bueno. Ya, la extracción es muy frecuente que el extracto sea turbio, ¿no? Por lo tanto, se debe calificar. Si está turbio, no es correcto. Entonces, esta turbidez se puede ver a muchas cosas, partículas de grasa que flotan, ¿no? Y para ello se puede retirar la grasa filtrando con lana de vidrio o tela muy fina. Por ejemplo, el tono, fibra de vidrio. Es el público, no es la tela que se usa para que se con eso se puede filtrar. El velo de novio. El medicamento es un material suave. Por eso son las fotografías. No recuerdo de manera casera. claro, o sea, después se pone ese material, pero Compras el velo entonces. cuando hacía por ejemplo con Cepadex, no tienen en su casa, no tienen son de Florencia, Sí, sí, pero- casi no fácil, no son las de para que no se mate Cepadex. Ya, eso también permite filtrar la grasa. Entonces, digamos, no vamos a tener grasa, aquí no tiene grasa, aquí. Entonces queda flotando. Entonces lo que hace
Bueno, porque a veces se da duda para no filtrar, agarrar un papel y sacar la ¿cómo es el bueno, cosas se pueden mejorar, ¿no? Pero si hay un tool, capitalen su tool. Sacrifiquen su destino de no. Celita. Es una celita. ¿Conocen la celita? ¿Quién es celita? No, ¿qué celita? A ver, ¿qué es celita? ¿Qué celita? En otros casos puede ese material particular de suspensión como la muerte y son de nucleado. En este caso, Me salió celita eso. solo que celita es un material Y me salió una celita. absorbente, ¿no? Pues, Ahí es una marca de leche. Dice que es aluminato tricalio. Ya está. ¿Qué es la celita? Es el aluminado tricalio. Y me salió una celita Evans. Me salió celita Evans. Ese es otra cosa. Ya. Bueno, son estrategias que pueden evitar. Los tejidos animales tienen también alto contenido de grasas y estructuras membranosas que quedan en la suspensión. La acidificación a pH 6 y 5 provoca generalmente la agregación y el material puede ser separado por centrifugación. ¿Ya? Pregunta 14. Mira, podemos separar nosotros también la grasa con un pH entre 5 y 6 y luego centrifugar y botar la grasa. Igual se procede con los liposomas. pH entre 5 y 6. Para bajar el pH se debe usar ¿qué ácido? Ácido sulfúrico sulfurado. Hay que trabajar con ácido acético débil que no haga mucho daño. Ya saben los cuidados y manchar firmemente el chorro, sino por las paredes, con interpretación permanente. Y luego de la centrifugación se debe regresar al pH del valor inicial. Entonces ya retiramos la grasa sin ningún problema. Los tejidos vegetales tenemos los problemas que vamos a enfrentar en nuestra presentación de esta semana, que es los compuestos fenólicos. Ustedes saben que es la actividad de las peroxidasas presentes en los vegetales que se encargan de el cambiamiento del vegetal. Pues sí, por oxidación. ¿De acuerdo? El cambiamiento ya lo hemos visto todos cuando dejan una manzana, únicamente se están pateando la manzana. Y están mejorando hasta ahí. Las manzanitas las poníamos espratitos. Y las manzanas. Y la negra. Ah, se pone insecticida. Pero ahora ya no se están poniendo. Es que ahora sí. No, es que no es más insecticida. Se puede vivir como pequeño. O sea, provoca esa selección. Sí mismo. Es que ahora, como ahora hasta eso ya es una producción para que no se salte de rápido. Más balas. Entonces, no, mi selección se hace la selección. Bueno, entonces, es como decimos, la sandía en Estados Unidos no soportan comer sandía. Y han hecho Sin pepa ahí, ¿no? no, hay que reponer, pero no se da cuenta que cuando la sandía está con baja de la mano. Es que es dulce. Entonces hay que quitar las cepas. Pero también Menciona que se compra. podríamos quitar. Ahora, cuando
Claro. Hay que meterle rayos gamma, no es que. Todo eso. Está haciendo bullying. Por favor, no bullying. Ya, terminamos aquí entonces. Las fenoxilases, entonces, endógenas, son, las fenoxilases, entonces, son las responsables de este partiamiento. Entonces, la inhibición de compuestos biológicos como el beta-mercaptador, segundo uso del beta-mercaptador, disminuye la actividad catalítica de estas fenoxilases. Puede ser una forma de partiamiento. El extracto debe ser claro, si se bombardea, se va a ya no sirve. Vale. También puede usarse polivinilo, ahora sí vamos a usar polivinilo que absorbe los otros receptores. Ya, eso vamos a usar el día lunes. Polivinilo. Ya, ahí nos vamos a quedar. Oiga, por lo menos almorzaré 2 días que no almuerzo. Ya. Muy bien, jóvenes. Uy, ustedes están todavía por ahí. Ya, eso sería todo, chicos. Vamos a apagar la grabación. Hasta luego.